Hola chicos, vamos a ver ahora cómo calcular el área de figuras coloreadas. Cuando tengamos figuras coloreadas lo que vamos a tener son unas figuras principales a las que les estamos recortando algún trozo. En el ejemplo primero que os voy a poner se ve una circunferencia grande o un círculo grande a la que yo le voy a recortar dos círculos. Como el área de figuras coloreadas es una figura a la que quitamos otras, lo vamos a conseguir siempre restando. Para calcular el área coloreada, lo único que vamos a necesitar es restar el área principal menos las áreas de las figuras que recortamos. Pueden ser dos, una o varias. Vamos a ir haciendo los ejemplos y con los ejemplos va a quedar claro. En este caso, como las únicas figuras que tenemos son círculos, solo vamos a necesitar el área del círculo. Y lo que tengo que plantearme es de dónde saco las medidas. Entonces, lo primero que vamos a calcular es el área de la figura grande, o sea, el área de la circunferencia o el círculo exterior. A ese le vamos a llamar área 1. Entonces, si nos fijamos, toda la longitud del diámetro de lado a lado mide 20 centímetros. Entonces, el radio sería la mitad. Si yo dibujo el radio de esta circunferencia, el radio sería desde el centro hasta uno de los lados. Y eso va a ser la mitad del dato que tengo, por tanto eso va a medir 10. Vale, con eso ya nos podemos calcular el primer área. El primer área sería el área de una circunferencia de radio 10. Por tanto, pi por el radio al cuadrado. Esto sería pi por 10 al cuadrado. Sería 100 pi. Y si resolvemos esa operación, quedaría 314,16 centímetros cuadrados. Ahora si nos fijamos, tenemos otros dos círculos dentro más pequeños. Si nos fijamos en el dato que hemos usado antes de 10, ahora 10 es el diámetro de uno de esos círculos. Si yo quiero saber el radio de uno de esos círculos, será la mitad de este dato, la mitad de 10. Por tanto, el radio de uno de esos círculos sería 5 centímetros. Y los dos círculos, área 2, área 3, son iguales, porque tienen la misma medida, de aquí a aquí van 10 y de aquí a aquí van otros 10. Entonces, tanto el área de 2 como el área de 3 va a ser el área de un círculo, nuevamente, cuyo radio en este caso va a ser 5 centímetros. Volvemos a aplicar la fórmula en cualquiera de los dos casos, que sería pi por r cuadrado, por tanto sería pi por 5 al cuadrado, y 5 al cuadrado es 25. Si operamos 25 por pi, el resultado nos va a dar 78,54 centímetros cuadrados. Recordar que las áreas se miden en unidades cuadradas. Como ya hemos dicho que los dos círculos de dentro tienen el mismo área, en cuanto me calculo uno, tengo el otro. Y entonces ya podría calcular la suma de los dos trozos que voy a quitar, que son los círculos 2 y 3. Simplemente multiplicando por 2 el dato que hemos calculado antes de 78,54. Y esto nos daría como resultado 157,08 centímetros cuadrados. Una vez que hemos calculado todo esto, ya tenemos el círculo externo y los círculos que hemos recortado, que son los que aparecen en blanco. Y con esto ya podríamos dar el área de la zona coloreada. El área de la zona coloreada va a ser igual a 314,16 menos 157,08. Y el resultado nos va a salir 157,08 centímetros cuadrados. Y con esto hemos resuelto el primer ejercicio y recordar que la clave es buscar la figura grande y restarle lo que dejamos en blanco, o sea, las figuras que le recortamos. Vamos a ver un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo, si nos fijamos, tenemos un rectángulo y a ese rectángulo le hemos quitado dos cachitos. Estos dos cachitos, si os fijáis, tienen forma circular. Entonces vamos a pensar qué proporción de un círculo le hemos quitado. Vamos a dibujar una circunferencia completa y si yo una circunferencia completa la divido en 4 partes, pues claramente observamos que esta parte es un cuarto de circunferencia. Y entonces si junto esta parte que es un cuarto de circunferencia y esta parte que es otro cuarto de circunferencia, lo que estoy haciendo es al rectángulo le estoy quitando media circunferencia.
Una vez que tenemos ya claro qué figura tenemos y de cuántas partes está compuesta, solo nos queda ver qué áreas vamos a tener que utilizar. Lo primero que vamos a tener que hacer es calcular el rectángulo exterior y al rectángulo exterior quitarle estos dos cachitos. Por tanto, vamos a hacer que el área total sea igual al área del rectángulo exterior menos el área de las dos mitades de un círculo, que sería un semicírculo. Recordar que el área sombreada siempre la vamos a calcular, o el área coloreada, quitando a la figura grande las figuras que están por dentro en blanco. Entonces vamos a ir calculando cada una de estas áreas. Vamos a empezar por el área del rectángulo. Al área del rectángulo le vamos a llamar área 1 y el área del rectángulo tiene por datos base 10 y altura 5. Entonces el área del rectángulo va a ser 10 por 5, que serían 50 centímetros cuadrados, porque es un área. Ahora vamos a calcular el área de los dos trocitos de círculo, o sea, de cada cuarto, que en total sería medio círculo, y le vamos a llamar área 2. Entonces, como el área de un círculo completo es pi r cuadrado y vamos a usar un semicírculo o media circunferencia, tendremos que dividir entre 2. Entonces sería pi por el radio, que el radio lo vamos a deducir directamente de este dato. Si yo dibujo la circunferencia completa, aquí está el centro, por tanto la distancia que hay entre el centro y el borde es el radio, y ya es un dato que me dan, que es 5 centímetros. Por tanto, pi por 5 al cuadrado partido de 2. Y así obtenemos lo que vale el área, que va a ser 39,27 centímetros cuadrados. Con esto lo que hemos calculado es el área de las dos zonas que vamos a quitarle al rectángulo. Ya tenemos datos suficientes y entonces ahora simplemente nos queda por calcular el área de la zona coloreada o sombreada. Entonces el área de la zona coloreada va a ser 50, que es el área del rectángulo, menos 39,27, que es el área de los dos cuartos de círculo. Y nos sale que la zona morada nos va a dar un área de 10,73 centímetros cuadrados. Bueno, espero que con estos dos ejemplos quede claro cómo calcular una zona coloreada. Para finalizar, os voy a poner un par de ejemplos de figuras que aparentemente pueden parecer más complejas de los que son. Y lo único que tenemos que hacer es fijarnos si al descomponer la figura y mover algún trozo, esto llega a una solución más sencilla. Entonces vamos a observar que si yo alargo esta línea hasta el final y cojo este trocito que hay aquí y me lo intento llevar a ese hueco, coinciden exactamente. Por tanto, si lo quito de ahí y relleno este hueco, el ejercicio se convierte simplemente en calcular el área de un semicírculo, y eso ya sé hacerlo. Y el dato que me dan aquí, el de 2,5, es directamente el radio de ese círculo. Entonces me están dando radio 2,5 centímetros y el área coloreada, por tanto el área naranja, simplemente va a ser pi por el radio al cuadrado partido de 2, porque es un semicírculo y tengo todos los datos. Sé que el radio es 2,5 partido de 2 y entonces ya podemos dar ese área sin tener que descomponerlo en figuras. Y el resultado sería 9,82 centímetros cuadrados. ¿Veis? Con una simple operación he averiguado este área teniendo en cuenta que este hueco equivale a este hueco y transformarlo en una figura más sencilla. Vamos a ver ahora el segundo ejemplo y vais a ver que se puede hacer lo mismo. En este caso yo lo que voy a hacer es intentar mover las zonas externas. Si hacemos la misma reflexión que antes, este trocito lo puedo trasladar ahí y coincide, que sería colorear toda esta zona, y este trocito lo puedo trasladar aquí y coincide. Por tanto, colorearía toda esta zona. Una vez que coloreo esas dos zonas, si yo dibujo el borde,
la figura que me está quedando realmente es un cuadrado, porque yo sé que esto mide 5 y esto mide 5. Y entonces ya simplemente tendría que calcular el área de un cuadrado. El área de un cuadrado es lado al cuadrado, y como conozco el dato del lado, que es 5, pues por tanto 5 al cuadrado, que será 25 metros cuadrados. Y ya tengo resuelto el ejercicio. Como veis, a veces simplemente pensando en cortar trozos y moverlos de posición, podemos resolver una figura que aparentemente parece compleja y que es muchísimo más sencilla. Espero que esto os dé pistas para diferentes ejercicios con los que os podáis encontrar.